Querido lector, en los últimos años alrededor de 200,000 niños llegaron a la frontera de los Estados Unidos con el fin de pedir permiso para quedarse. La mayoría provenía de lugares como Honduras, El Salvador y Guatemala, así como de mi propio país, México. La mayor parte escapaba de la violencia, pobreza, opresión, corrupción, pero otros solo lo hacían para reencontrarse con sus padres. Verás, en países con extrema pobreza y tan pocas oportunidades, la gran mayoría de los padres se ven obligados a abandonar a sus hijos para marcharse a un lugar en el que puedan encontrar una vida mejor. La mayor parte de esos niños pasan años y años sin saber si en algún momento podrán ver a sus padres. Eso es exactamente lo que nos pasó a mis hermanos y a mí. Y así es como empieza la historia de Reina Grande en La distancia entre nosotros. Bueno, en este libro la autora Reina Grande cuenta cómo fue su vida durante la infancia y también en la edad adulta, viviendo en Iguala, en el estado de Guerrero, y la situación tan difícil a la que se enfrentó ella junto con sus dos hermanos, su madre y sus abuelas, al tener un papá ausente. Desde que ella era muy chiquita, su padre había ido a probar suerte al otro lado, como le llaman, a Estados Unidos, y pues realmente no conocía como realmente esta parte, ¿no? de la atención, del cariño de un padre. Solamente su padre trataba de mandarles dinero frecuentemente y ella Reina cuenta que la situación era muy difícil, que de hecho ella y sus hermanos tenían que usar zapatos viejos, usar ropa ya muy vieja. Su mamá también, para el dinero que tenía no le alcanzaba, y de hecho el dinero que su mamá ganaba tenía que darlo a su abuela, porque pues era para el gasto, ¿no? Para la comida, y había veces que comían súper poquito. Ya después, a lo largo de la historia, conforme se va desarrollando, resulta que su madre también decide irse a Estados Unidos, y por lo mismo, o sea, para probar suerte. Había tenido una fuerte decepción y una depresión cuando se enteró que su esposo, pues ya pues digamos que ya había hecho su vida, ya estaban como se habían separado, y él ya tenía otra mujer y ya tenía otra vida. Entonces eso como que a todos los frustró un poco, los deprimió, y pues Reina como que tenía esta ilusión. O sea, ella, a pesar de que no recordaba mucho a su padre porque él se había ido cuando ella estaba muy pequeña, tenía como esta fantasía, esta idea de que el hombre del retrato de la fotografía que él veía los quería, y que en algún momento iba a regresar por ellos y que les iba a dar una mejor vida. Pero su madre, como estaba muy decepcionada, como que se encargó, digamos que de cierta manera, en meterles ideas a los niños hablándoles mal del padre, ¿no? Ya más adelante, pues resulta que pues la madre también se va a Estados Unidos durante algún tiempo. De hecho, creo que sí fue bastante tiempo, y pues también la madre vuelve a hacer su vida, y resulta que ahora ya no solamente son 3 hermanos, sino que ya está esperando a otro hijo. El soporte, digamos que de Reina, siempre fue su hermana Mago. A ella la vio como una mamá. Su hermana era la que se hacía responsable pues de ella y de su hermano Carlos, y la que trataba como de darles esperanza, de darles como el optimismo de que no, pues nuestros papás nos quieren y van a volver por nosotros, etc. Hay una parte como muy bonita en la que siempre, durante la infancia, Reina siempre miraba las montañas como de lejos, ¿no? Y veía el cielo y veía como las estrellas. Le costaba un poquito entender qué tan lejos estaba el otro lado, porque solamente le decían, pues es que tu papá está en el otro lado, y ella como que se imaginaba pues tal vez en el otro lado de la montaña, ¿no? O sea, en un lugar relativamente cerca en el que ella podía estar fácilmente. Ya después supo que el otro lado era un lugar muy, muy lejos, y se necesitaban muchas cosas para poder llegar ahí. Y pues así va contando la vida hasta que un día
su papá regresa y decide llevárselos. Entonces, esa parte, digamos que esa segunda parte de la historia, que es en el intento que hacen su padre y los 3 hermanos de cruzar la frontera, de contratar a un pollero para que los lleve, digamos que al otro lado de la frontera y poder cruzar, y luego que fueron deportados varias veces. De hecho, que creo que los agarraron como 2 o 3 veces intentando cruzar, y ellos lo intentaron y lo intentaron hasta que por fin pudieron. Y después de tanto haber anhelado ella tener una buena vida cerca de su padre, con sus hermanos, poder tener estudios, educación, todo, la idea, la visualización que ella se había hecho de su padre, digamos que cambia mucho, porque el padre al que ella como que lo veía como el padre bueno, el padre, el ejemplo a seguir, después se dio cuenta de que su padre tenía muchos lados oscuros, de que era una persona muy dura, y pues eso al final, digamos, no es spoiler, pero sí hay una parte ya al final donde la autora agradece que, o sea, que gracias a cómo era su padre, ella pudo formarse y pudo ser quien era. Pero la verdad, mientras yo leía la historia, a mí se me hacía que tenía unos padres muy irresponsables, como que percibí que a la mamá de Reina como que nunca les importó realmente, o no supo cómo acercarse a ellos, cómo brindarles cariño, cómo darles atención. Como que solamente ella pensaba como en querer tener dinero y poder tener una vida nueva en Estados Unidos, y como que nunca hubo como ese intento de volver a contactarlos y poder volver a estar cerca. Entonces ellos vivieron mucho tiempo, de hecho prácticamente toda su vida sin su madre, estuvieron a cargo de sus 2 abuelas. Una de ellas era una abuela como muy cariñosa, que trataba de darles lo mejor, y la otra abuela era súper regañona, súper estricta, como que siempre los estaba comparando con los otros nietos que tenía, y como que malos tratos. Cuando lograron vivir en Estados Unidos también tuvieron una vida bastante complicada, con un padre pues también que ya había hecho su vida con una nueva mujer, tenía problemas de alcoholismo, tenía problemas de carácter, los golpeaba. Es en general como el relato de su vida, de lo difícil que es entrar a un país completamente diferente, donde no hablan el mismo idioma, donde entran de manera ilegal y se tienen que estar escondiendo de las autoridades, tanto ellos como sus padres, etcétera. Entonces me gusta mucho la forma en que está escrita esta historia, la manera en que se novelizó la biografía de Reina Grande, y está muy bien descrito. O sea, me gusta mucho cuando puedo leer historias que desde la primera página yo ya estoy en el lugar en donde se desarrolla. Entonces así pasa, te puedes imaginar perfectamente cómo era la casa en donde vivía en Iguala, cómo eran las carreteras, cómo era el pavimento, y también te puedes imaginar muy bien cómo era su vida ya estando en Estados Unidos y lo complicado que fue cruzar la frontera. O sea, realmente está descrito muy bien. Los personajes pues son personajes reales, o sea, son sus hermanos, son sus padres, son sus abuelos, no sé, sus maestros, las personas que marcaron como un punto importante en su vida. Y pues sí, les recomiendo mucho que lean este libro. Bueno, espero que esta reseña les haya gustado. Si les gustó, pueden dejarme algún comentario, pueden darle like a este video y pueden suscribirse a mi canal para poder seguir viendo más adelante más reseñas y más cosas sobre libros, y a lo mejor no sobre libros. Y pues ya, yo soy Lili y nos vemos en el próximo video. Bye.